Claro, es que a mí me tocó el último punto, el análisis. ¿Ya? Yo, claro. Que es bastante importante. Si quiere, partimos entonces, Andrea. Al tiro, profesora. ¿Va a compartir? La verdad que, a ver, lo podría compartir el mapa. ¿Se tiene que apoyar en el mapa usted para poder hacer su presentación? Sí. Ahí le dejé disponible para que pueda compartir. La Catherine Monsalve, ¿en qué grupo está? Estoy con Nayeli Muñoz y Génesis Díaz. Nayeli. A ver. Porque dice Catherine Figueroa. ¿Es Catherine Monsalve su apellido? Sí, Catherine Figueroa Monsalve. Ah, ok, que ahí dice Catherine Monsalve. Sí, es que no me deja corregirlo, estoy hace rato tratando de corregirlo. Ya, ok. Ya, Andrea, comience nomás. Se escribe la página. ¿Cómo? ¿De mi pantalla mi compartir? Sí, está compartiendo. Si quiere, achique un poquito ya no, ahí sí se ve. Ya. Bueno, les presento nuestro mapa conceptual. Como la profesora nos explicaba, deberíamos estar hablando sobre la etapa de desarrollo del lenguaje, las áreas del lenguaje, los componentes del lenguaje oral. Mi compañera, no me recuerdo su nombre, Andrea, habló el tema de desarrollo infantil temprano comprende los periodos de la gestación hasta los 5 años de edad. ¿Qué quiere decir eso? Que el niño en el vientre de la madre, ella empieza a experimentar los sonidos. Cuando la mamita le habla, le canta, le pone música. No sé si han escuchado que cuando la mamá está embarazada, le pone música a los bebés, ellos experimentan los sonidos como el de la naturaleza, los de los pajaritos, y ellos comienzan a escuchar. Por eso es importante estimularlos de muy temprana edad. Dice, la adquisición de la capacidad para comunicarse a través de diferentes modalidades. ¿Cuáles son estos? Los movimientos, cuando el niño le apunta con su dedo, la mirada, los gestos, el balbuceo. Dice, áreas del lenguaje. Vamos a pasar ahora a las áreas del lenguaje. Existe el lenguaje receptivo, que es la capacidad de comprender lo que se dice. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo le digo al niño, supongamos mi nombre, Elías, pásame el control remoto. El niño comprende qué es lo que es el control remoto y él me lo entrega. Entonces yo le estoy dándole una orden. Elías, entrégame el control remoto y él me lo da a mí. Ese es el lenguaje receptivo, que el niño comprende lo que uno le está hablando. El lenguaje expresivo es la capacidad que le permite al niño o niña expresarse. ¿Qué quiere decir eso? A las huevitas cuando nacen, ellas no saben expresarse, entonces lloran. Todos lo piden llorando. Entonces los niños hay que enseñarles, decirle, si agua, como uno cuando necesita, uno le muestra una mamadera, agüita, agua, entonces ahí los niños van a entender que eso es el agua. No sé si me explico, profesora. Sí, sí, va bien, Andrea. Ya. Ahora vamos a seguir con el lenguaje articulado. Si tienen dudas, me dicen, pues sigo muy rápido. No, va bien, no se preocupe. Ya, dice, lenguaje articulado. ¿Qué es lo que es? Es la capacidad de emitir sonidos, funcionarlos y producir palabras, frases y oraciones que expresan ideas. Capacidad de emitir sonidos. Claro, cuando el niño, supongamos cuando uno le coloca la música, yo a mi hija le coloco la lechuza y entonces la hago dormir. La lechuza, la lechuza. Y ella comienza a repetir con las canciones. ¿Me explico, profesora? Va bien, Andrea.
Va bien. Ya, entonces mi hija ahí aprendió a decir la lechuza y es chiquitita, tiene 1 año 8 meses, va a cumplir los 2 y ya sabe ya decir la lechuza porque yo siempre le estoy cantando de la noche la canción. Entonces Y la ella se fue imita. aprendiendo, claro, imitando, porque todos los niños van aprendiendo con la imitación. Ya, esa es la modificación. Ya, ahora vamos con los componentes del lenguaje oral. El lenguaje oral es un sistema complejo integrado por distintos componentes que se agrupan en formales, que es síntesis, morfología y fonología. Sintaxis, eso es sintaxis. Sintaxis, disculpe. Ya, yo estoy media pista. Dice, ya. Después existen los de contenido, que son semántica, los de uso programática, prasodia, de entonación. Bueno, yo la verdad es que no sé mucho de ese tema porque mi compañera no me lo hizo llegar la información, pero me imagino que prasodia, entonación puede ser... Pero Andrea, mire, usted puede exponer la parte que usted le correspondía, sus compañeros expusieron lo que les correspondía en el video, ¿cierto? Sí. Ya, y usted profundizó en el análisis de las alteraciones, me parece, ¿no? Claro, al último, que sería el cuadro que tengo acá, al lado de donde está la mamá con el niño. Ya, dígame. Ya, dice, mire, luego de los 3 años, si nosotros nos vemos que no ha aprendido el lenguaje, comenzaríamos a hablar un retraso. ¿Por qué un retraso? Porque como explicaba la profesora en la clase anterior, si el niño desde que nació y el niño a los 3 años no ha hablado mucho, el niño, aunque sí haya entendido lo que es el lenguaje receptivo y expresivo, el niño ha ido aprendiendo. ¿Qué quiere decir esto? Que el niño sigue aprendiendo, aunque él no quiera hablar, en algún momento va a hablar, pero él está entendiendo todas las cosas. Lo que supongamos, cuando uno le pasa la mamadera, él sabe lo que es la mamadera, aunque él no hable. ¿Qué es la mamadera? Sí, puede decir él. Cuando los niños piden agua. Ya, profesora, dice, sin embargo, no debemos confundir que durante estos 3 años de vida el niño desarrolló el nivel de pensamiento del lenguaje, así aprendiendo a comunicarse. El trastorno del lenguaje es una necesidad educativa de carácter transitorio que abarca solo una etapa. ¿Qué quiere decir esto? Que si uno le enseñamos al niño a tiempo, después de los 3 años, estar viendo con un audiólogo, el niño enseñándole, no va a ser necesario que durante toda su vida el niño tenga problemas con el trastorno del lenguaje, porque es solamente una etapa. Por eso hay que enseñar al niño, darle la herramienta necesaria, hablarle con cariño, si él se equivoca diciendo una palabra, todo hablándole bien, con cariño, para que el niño aprenda, modulando bien las palabras. Dice, dándole la ayuda necesaria respectivas, tales como emitiendo el modelo correcto de la forma, nunca reglosando al estudiante, sino que en la forma esencial de fonemas y sonidos. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que hacer como estudiantes? Como profesora, explicarle al niño siempre con cariño y diciéndole, si el niño se equivoca en una palabra, como decía la profesora, habla mal cuando uno le pide una pelota, uno tiene que decirle, ¿qué quiere mi niño? La pelota roja. Si la pelota es roja, decirle, la pelota roja, la mesa, mira la mesa, y nombrarle el color. Así, profesora. Sí, está bien, Andrea. Andrea, ¿y qué relación puede tener esto, el retraso en el lenguaje o los trastornos del lenguaje con una posible dificultad en el aprendizaje de la lectoescritura? El trastorno del lenguaje es que lo que pienso yo que el niño, yo no me preocuparía tanto si el niño no habla de primera a los 3 años. ¿Ya? Y después los dejaría evaluar por un fonoaudiólogo y si es que es necesario mandarlo a una escuela de lenguaje.
Ya, pero si tiene este trastorno diagnosticado, ¿podrá influir después en que él aprenda a leer y a escribir? Yo creo que le costaría, pero después sería una solución porque al final no siempre va a estar así pues, el niño. Si uno le Ya. está ayudando, no va a ser siempre así. Ya, si tiene los apoyos especializados le puede costar, pero no va a ser algo tan profundo, tan complejo. Claro, durante su trayectoria académica. Va a ser solamente una etapa que va a ser la del jardín, la que los profesores tienen que ir enseñándole para que él no le cueste tanto cuando entra primero. Exacto. Muchas gracias, Andrea. Gracias por su presentación. Muy buen desempeño. Ahora tienen que dejar de compartir para que puedan seguir las compañeras, ¿ya? Sí, profesor. Gracias, Andrea. Ya, a ver, está el grupo. ¿Qué grupo está completo, niñas? Para que puedan presentar. Hola, profe. La Elizabeth está intentando Nico. entrar hace rato. Dice que no la acepta aún. Pero no tengo, no está habilitada la sala de espera. Dígale que lo intente de nuevo, por favor. Ya le voy a mandar el link otra vez. Sí. Hola, profesora. ¿Cómo está, Paula? Bien, usted. Bien, gracias. Profe, dígame. ¿sabe qué? Le quería, yo como representante del grupo mío, tuvimos un problema para realizar el trabajo. Entonces le redactamos con un correo en el cual se la enviamos hoy día. Por tema de tiempo, de trabajo de algunas compañeras, se los complicó un poco. ¿Y a qué hora me Más que nada hacer el mapa. Ya, pero la hice en esa esta hora. ¿Cómo? En esa está la Isabel redactando el correo y mandándoselo. Ya, pero me pueden presentar igual y enviar el mapa después, po. Ya voy a hablar con la compañera a ver si están conectados o no, porque como le decía, hay algunas que están trabajando, entonces no sé, no tengo claro si van a estar en la clase o no. Claro, pero por eso les di la opción de que enviaran un video si es que no iban a poder presentar en la clase, chiquillas. O sea, había opción de hacerlo de forma distinta. ¿Cierto? Claro, pero queremos ver si hay posibilidad de que nos pueda evaluar de otra forma o de igual manera con otra nota. La otra forma era esa, menos Paula, nota. enviar el video antes de que empezara la clase. O sea, se dieron igual se le iba a complicar hacer el video. ¿Cómo? No, es que le estaba explicando que igual se lo iba a complicar para hacer el video, por el tema de tiempo más que nada. Pero ustedes, la sección de ustedes es en diurno, ¿cierto? El horario diurno es de las 8 hasta las 18. No, yo no les dije no pueden hacer otra cosa que estar en clases. Les di la opción de que enviaran un video y cada una podía grabar su parte en su casa y después juntar todo. ¿Cierto? Claro. Voy a intentar comunicarme con mis compañeras y a ver, por último, si acaso redactemos lo que tenemos por mientras. Ok. Ya, a ver, tenemos el grupo, está la Nico, la Eli, la Magdalena, ¿ya están todas adentro? Creo que sí, profesor. Sí, están todas. Ya, niñas, sigan ustedes, por favor, con la presentación. Buenos días. Nuestro grupo se compone por Nicole Rojas, Ángela Casanova, Magdalena Lizama y Elizabeth Rojas. Tenemos que compartir pantalla para mostrar el... Sí, está liberada la pantalla para que puedan compartir. Ya. Dame un segundo. Compartir pantalla. ¿Se ve? Ahora sí, ahí sí. Ya.
Nosotros hicimos el mapa conceptual, no quisimos ponerle imágenes porque encontramos que se iba a saturar demasiado, ya que es mucha la información que contiene. Está hecho de derecha a izquierda, en forma circular, porque fue como la forma en que tratamos de acomodar toda la información. Ahora Nicole va a comenzar a hablar. Hay mucho ruido, mis perros ladran. Hola, Nico. Hola, profe. Buenas tardes a todas. Ya. Yo voy a hablar un poquito por qué es importante el desarrollo del lenguaje en el nivel de la educación parvularia. ¿Ya? ¿Por qué es importante? Porque este desarrollo del lenguaje será el sustento para aprendizajes posteriores relacionados con la adquisición de la lectura y la lectoescritura. ¿Cuál es el papel de la educación parvularia en el desarrollo del lenguaje? El nivel de educación parvularia ayudará a contribuir al óptimo desarrollo de sus habilidades lingüísticas y competencias comunicativas. Entre los 0 y los 5 años de edad, o sea, cuando los bebés, desde que están en la pancita de la mamá, comienzan a reconocer la voz de la mamá, los cantos, y esto les hace sentir como, ¿cómo decirlo? Como placer, ¿cierto? Y entonces, desde esa edad hasta los 5 años, es de mucha importancia para su desarrollo el aprendizaje que van a tener en ese momento, porque es una edad de plasticidad cerebral, entonces van adquiriendo muchos conocimientos. Y en este nivel educativo, todas las actividades y materias deberían contribuir al aprendizaje de la lengua y al desarrollo del lenguaje oral. Para entender el desarrollo del lenguaje, es necesario conocer algunos aspectos respecto a su estructura, modo de funcionamiento y desarrollo. El desarrollo del lenguaje oral es un proceso que implica la coordinación de múltiples aptitudes y funciones junto con la participación de diferentes órganos. Los diferentes órganos que utilizamos para poder hablar, comunicarnos, es la función respiratoria, se requiere respirar correctamente, la función auditiva, poder oír y discriminar sonidos, la función fonadora, emitir sonidos y ruidos, y la función articuladora, articular los sonidos que se emiten. Y eso. Ahora sigo yo. ¿Cómo está, Magdalena? Bien, ¿y usted? Bien, gracias. Buenas tardes, compañeras. Ya, yo voy a hablar acerca de las áreas del lenguaje oral. Está el lenguaje receptivo, que es la capacidad de comprender lo que se dice. Por ejemplo, yo le doy una instrucción a un niño y él me entiende correctamente lo que yo le pedí. El lenguaje expresivo es la capacidad que tiene él de expresar lo que necesita, ¿ya? Y se logra hacer entender. El lenguaje articulado es el que está formado por un conjunto de símbolos fonéticos, o sea, de emitir palabras, y para eso él necesita usar los labios, los dientes, el paladar, la lengua, la laringe y los pulmones. Los componentes del lenguaje oral son 4. En los formales encontramos la sintaxis, que corresponde al orden lógico de las palabras y su combinación. Por ejemplo, si tenemos una oración, la idea de que las palabras estén bien ordenadas para que lo que se diga se comprenda. Por ejemplo, no es lo mismo que yo diga la polera roja, o qué es lo correcto, a decir, por ejemplo, roja polera. Eso como en rangos generales.
la morfología, que corresponde a la estructura interna de las palabras. Y, por ejemplo, si yo escribo la palabra arbolitos, ya, que la idea es que esa misma palabra se descomponga en partes. En el caso de la fonología, este estudia la pronunciación de los sonidos. Por ejemplo, si yo digo mano, uno tiene que decirlo como cada sonido, por ejemplo, la M, la A, la N y la O. En el caso de los componentes de contenido, encontramos la semántica, que corresponde al significado de las palabras, sus expresiones y sus combinaciones. O sea, cuando yo tengo una palabra, yo la conozco y logro diferenciar, por ejemplo, los sinónimos y los antónimos. En los componentes de uso está la pragmática, que es el uso del lenguaje en los diferentes contextos sociales y de comunicación. Por ejemplo, si yo digo algo, va a depender de la interpretación de los demás, por ejemplo, en la manera donde yo lo diga, en la situación que yo lo diga, o si la persona que yo se lo digo estamos hablando el mismo idioma. Y en el caso de los componentes de la prosodia, encontramos la entonación, que se relaciona con las variaciones de la voz, la intensidad y el ritmo. O sea, eso quiere decir que si yo digo algo, no es lo mismo que lo digo todo como con el mismo tono de voz o con la misma intensidad, que decirlo, por ejemplo, entonando la voz en ciertas palabras o en ciertas frases. Eso, profesora. Muy bien, Magdalena. Ya. A mí me tocó la parte del desarrollo temprano del lenguaje. En términos generales, se puede señalar que todo niño o niña comienza su lenguaje expuesto de manera comunicativa desde el contacto materno. Todo niño aprende a su propio ritmo, no todos aprenden de la misma forma, pero se crea un parámetro para ir regularizando y viendo cómo los niños se van desarrollando. O sea, se ve más o menos en forma generalizada, a pesar de que cada uno puede aprender a su propio ritmo. Esto va por edades, por aspectos de los componentes del lenguaje y las características de cada tipo de edad. Empieza desde más o menos desde los 3 a 4 meses hasta el año, que es en la etapa del balbuceo, en donde empezamos a hacer las primeras conexiones con el lenguaje. Estoy haciendo como un pequeño resumen para que no salga va tan súper largo. bien. No, está bien así. Del año 6 meses hasta los 2 años más o menos ya se empieza a generar más el lenguaje comunicativo. Empiezan a crear más palabras. A los 2 años ya empiezan a hacer más frases, cortitas, pero empiezan a hacer. Y ahí ya se empieza, recién como a los 2 años, ya se empieza a notar cuando un niño tiene algún trastorno del lenguaje. ¿A los 2 años podemos hablar de trastornos del lenguaje? Todavía no, pero ya se empieza como a denotar un poco. ¿Pero cómo se llama en esa etapa? Las demás pueden ayudar, las compañeras. Retraso del lenguaje. Retraso. Exactamente. Retraso del lenguaje. Y desde los 2 años, 6 meses, ya se empieza a ampliar mucho más el lenguaje en los niños. Ya empiezan a hacer muchas más oraciones, más frases, a pedir más cosas, a intentar comunicarse mucho más. A los 3 años ya se espera que tenga más o menos un lenguaje más definido, que pueda hacer oraciones más largas. Así hasta llegar más o menos hasta los entre los 4 y 6 años, que ya supuestamente tienen que estar teniendo un lenguaje prácticamente completo. Ahora viene Ángela. Pero le voy a hacer una pregunta, Eli. Usted dice que tenemos esta como elementos que son generales a la adquisición del lenguaje, ¿cierto? Sí.
Ya, tenemos como un estándar, está estandarizado este Se toma aprendizaje. como una escala Ya, estándar, pero no todos los niños claro, aprenden pero ¿para qué nos y va a se servir desarrollan de la misma entonces, forma. para qué nos va a servir entonces esta Es para estandarización? como poder guiarnos de alguna forma en cómo tiene que empezar el lenguaje en los niños. Ya, ¿y qué ¿Cómo podremos, podemos por ejemplo, nosotros determinar si un niño no está dentro de este parámetro? Bueno, por lo menos lo que yo me fijo en mi hijo es cómo se fija la mirada, No, el interactuar con estamos el hablando otro. del lenguaje específicamente, de Pero la la etapa del intención del desarrollo. lenguaje es tratar de expresar. Ya, pero Cuando ¿para los qué nos niños, serviría pedagógicamente? Ver si para está poder dentro de... diagnosticar si es que tiene algún tipo de trastorno del lenguaje o está retrasado en el lenguaje. Exactamente. Muy buena respuesta, Eli. Seguimos con la Ángela entonces. La perdimos. Del lenguaje. Ay, Bueno, ¿Ah? el desarrollo del lenguaje en los niños no se detiene a los 6 años. Ángela, que no le escuché la primera parte de que dijo. Ah, ya. Que yo sigo con las competencias del lenguaje. ¿Ya? Bueno, el desarrollo del lenguaje en los niños no se detiene alrededor de los 6 años, ya que esto se sigue perfeccionando a lo largo de la vida de él. El desarrollo de estas competencias tienen que ver con el conocimiento y dominio que se espera que los niños y niñas logren en términos de fonética, fonología, morfología, sintaxis y semántica. Bueno, y tenemos que destacar que la competencia no es suficiente para asegurar el éxito de los niños, ya que el desarrollo del lenguaje también es necesario la competencia comunicativa, o sea, es decir, que ellos también logren comunicarse a través del lenguaje. Bueno, la competencia comunicativa no solo se refiere al dominio de las reglas y combinaciones específicas, Para esto es necesario considerar algunos aspectos, como el lugar y el momento en que se da el habla del niño o niña, en este caso. Puede ser en una fiesta, en un aula, congreso, etcétera, porque ahí ellos ¿cómo se dice? Ahí ellos van a ejercer la comunicación con otras personas. Y es cómo también inician y continúan, cómo iniciar y continuar y manejar las conversaciones, negociando y construyendo significados con otras personas. O sea, a lo que va esto es que cómo los niños a través del lenguaje se van comunicando y van ejerciendo la comunicación con otras personas para que ellos vayan entendiendo aún más y logren realizar oraciones, frases más largas. Ya. Y lo siguiente sería cuál es la relevancia del contexto social y educativo en el desarrollo del lenguaje. Bueno, se aprende a hablar y a usar la lengua en sí, pero esta no es sin que se medie la educación formal en este caso. Es decir, sin que lo hagamos en modo de enseñanza, como ellos en primera infancia aprenden a utilizar lo que es la lengua, el choque entre los dientes, y él habla con pequeños balbuceos a medida que van creciendo, pero ellos no lo hacen como en modo de enseñanza, porque ya que uno cuando, no sé, pues en el caso de las madres, cuando ellos ya empiezan como a hablar, a decir sus primeras palabras, ahí uno empieza como a reaccionar y decirle, esto es azúcar, no es suga, como le dicen algunos niños, azúcar. Entonces, en lo que queremos hablar en el contexto social es esto, que a medida de que ellos se van agrandando en un entorno, ellos van tomando lo que dicen las otras personas y lo van haciendo a modo de imitación. Bueno, y cuando los niños entran a la educación formal, lo más seguro es que ya traigan un pequeño vocabulario desde su casa, por así decirlo, desde el entorno familiar. Entonces, cuando los niños entran al jardín, en este caso, ellos comienzan a imitar, a ver y a escuchar cómo las otras personas se comunican.
Y ahí es cuando nosotros podemos hablar de que se está ampliando el lenguaje en ellos. Bueno, y en la escuela se marca un hito en torno al desarrollo de los niños en los aspectos de la socialización. Al estar con más niños, ellos comienzan a socializar más y a comunicarse más. Y a usar mucho más el lenguaje. Y esto es socialmente importante por lo que ya he hablado, que logra que los niños y niñas aprendan más y ocupen un lenguaje más amplio a lo que uno le puede enseñar en la casa. Entonces en el colegio es cuando ya amplían mucho más su vocabulario y a lo largo de su vida van usando aún más palabras, aún más significados para poder hablar. Y el lenguaje está relacionado con el pensamiento, ya que ellos muchas veces van a pensar lo que van a hablar y van a tratar de distinguir lo que quieren decir a través de palabras. Eso sería. Muy bien. ¿Estamos listas, niñas? ¿Terminaron? Sí. Ya, una pregunta para todas, que era la pregunta central. ¿Cómo relacionan ustedes los trastornos del lenguaje con las posibles dificultades que puede haber en el aprendizaje inicial de la lectoescritura? No estamos hablando de comprensión lectora ni de organización, en el inicio de la lectoescritura. Pueden complementarse entre ustedes. O sea, es que por lo menos se puede apreciar el hecho que les cueste más entender, o sea, a las demás personas les cuesta entender esas palabras y ellos confunden muchas veces, se les puede confundir letras, no sé, por la R con la L o con la D. Entonces todos esos problemas del lenguaje no le van ayudando mucho al niño a que pueda tener una buena lectoescritura. De y hecho, así a ellos eso, también les cuesta comprender lo que leen. sí, y además el confundir los sonidos de las letras le puede llegar a que el niño en sí empiece a frustrarse al no entender lo que le están mostrando. Entonces eso también va a jugar en contra en el aprendizaje del niño, ya que los niños de por sí, cuando son muy pequeños, tienden a frustrarse mucho más rápido. Exacto. Entonces, en general, si no hay un buen... ¿cómo se llama esto? Un buen lenguaje. Si no hay un buen desarrollo del lenguaje, va a costar mucho que el niño comprenda la lectoescritura cuando va a iniciarse. ¿Algo que agregar, Nico? Agregar, o sea, más sumarme a lo que decían las compañeras, la Ángela, que si el niño no logra articular bien las palabras o también no logra escuchar bien lo que uno le dice, eso le afecta mucho para su aprendizaje posterior. Eso de escuchar bien, chiquilla, lo tienen que grabar en su memoria. Cuando estamos en relación al lenguaje, es discriminación auditiva, ¿ya? Y efectivamente es uno de los elementos clave en el momento también de la lectoescritura, para discriminar, por ejemplo, diferencias fonéticas entre un fonema y otro, ¿ya? Que por ejemplo la M no es igual que la N, ¿ya? Magdalena, ¿algo que agregar? No, Ya, ok. encontré que mis compañeras se defendieron ok. Ya, ya niñas, muchas gracias por la presentación. Dejen de compartir ahora para que pueda seguir alguien más. Gracias, Muy buen profesora. trabajo. Me tienen que enviar el mapa al correo ahora para poder terminar de corregir. Ya. ¿Ya? Ok. Ay, no puedo dejar de compartir. ¿Solo al Arriba, correo, no al aula? no sé si lo pueden subir al Ahí aula, está, ya lo Ángela. encontré. No, en el aula Ay. no nos deja. porque No, dice que el ya, entonces 16 me se lo abre. envían por correo, ¿ya? A Ujú. ver. ¿Quiénes presentan ahora? Está la Nayeli, la Génesis y la Catherine. Sigan ustedes, por favor, niñas. Hola, Catherine. La profe. Ustedes son el grupo 5. Ya, vamos. Ya voy a compartir la pantalla.
profe? Sí, o sea, todavía está cargando para compartir, pero sí pudo ejecutarlo. Ya. Buenas tardes, profesora y compañeras. Mi nombre es Catherine Figueroa, junto a mis compañeras Génesis Díaz y Nayeli Muñoz. Les vamos a presentar nuestro siguiente mapa conceptual. Es uno de los medios más importantes de comunicación entre las personas, ya que sirve para expresar sus sentimientos y pensamientos. El lenguaje se divide en 5 etapas: el desarrollo en nivel de educación parvularia, los aspectos del lenguaje, áreas del lenguaje, componentes del lenguaje y competencias en el lenguaje. El desarrollo en nivel de educación parvularia es un proceso que comienza en los primeros días de vida, 5 años aproximadamente de edad, en los niños o niñas que tienen gran importancia para su desarrollo, aprendizaje y capacidad de comunicarse, movimientos, miradas y gestos balbuceos. Aspectos del lenguaje. Es importante conocer algunos aspectos teóricos respecto a su estructura, funcionamiento y desarrollo. Implica coordinación y función a respirar correctamente, poder oír y discriminar los sonidos, emitir sonidos y ruidos para articular los sonidos de los niños. Las áreas del lenguaje. Es un proceso de adquisición y desarrollo del lenguaje. Es importante distinguir los tres grandes áreas. Lenguaje receptivo es la capacidad de comprender el lenguaje y adquirir el significado de las palabras. El lenguaje expresivo es la capacidad activa que le permite al niño expresarse para comunicarse por medio de gestos, señas y palabras. Lenguaje articulado es la habilidad para emitir sonidos y funcionarlos y producir sílabas, palabras, frases y oraciones que pueden expresar las ideas. Los componentes del lenguaje es un sistema complejo integrado por distintos componentes que se pueden agrupar en formales, de contenido, de uso y prosodia. Lo formal está la sintaxis, que se refieren al orden, la estructura y las relaciones de la palabra dentro de la oración. Está la morfología, que es la estructura interna de las palabras desde el punto de vista de su forma y reglas que combinan morfemas. La morfema es una unidad lingüística más pequeña que tiene un significado propio. La fonología tiene relación con la producción de los sonidos que componen la lengua. Las de contenido, la semántica, que es el significado de las palabras y las combinaciones entre ellas. Está de uso, que es la pragmática, el uso del lenguaje en diferentes contextos sociales y comunicativos. La prosodia, que es la entonación, que quiere decir las apariciones de la voz, como el tono de voz, que está el agudo y el grave, está la intensidad, está el fuerte y el suave, y está el ritmo, que es pausado, lento o muy rápido. Además, en el desarrollo temprano se puede combinar los siguientes componentes del lenguaje, según la etapa de 3 meses a 4 o más años de edad. Por ejemplo, a la edad de 2 años y 6 meses, están los componentes y aspectos semánticos, morfosintáticos y fonológicos, los cuales tienen unas características de que el niño va a hablar de una manera telegráficamente. Quiere decir que el niño va a decir una oración, pero no correctamente, sino como cayó pato mío, en vez de decir cayó mi pato, o cayó mi pato, o puede decir mi patito se cayó. A eso se refiere. La competencia en el lenguaje. El desarrollo de los niños se detiene a los 6 años. En este periodo se establecen las bases para el desarrollo de la competencia lingüística. ¿Qué quiere decir? Que esta competencia tiene fonética, fonología, morfología, sintaxis y semántica. Es importante tener en cuenta también que esta competencia no es suficiente para asegurar el éxito de los niños y niñas en el uso del desarrollo del lenguaje. Además, se deben desplegar competencias educativas, la cual no solo se refiere al dominio de las reglas,
y combinaciones específicas del lenguaje. Y dar en cuenta del uso del lenguaje en contextos sociales, culturales, interacciones de los grupos. ¿Terminaron, niñas? Sí, profe. Ya, mire, ahora lo que vamos a hacer, vamos a explicar un poquito con sus propias palabras de qué se trata cada elemento que ustedes expusieron, ¿ya? Catherine. Profe, que se me pegó el computador y no veo nada en la pantalla. No sé si me ven ustedes lo que estoy compartiendo. O sea, tenemos el mapa conceptual, está en pantalla. El desarrollo en nivel de educación parvularia se trata de que comienza un proceso desde el primer año de vida hasta los 5 años, para que su desarrollo sea mucho mejor al comunicarse a través de sus movimientos o balbuceos y miradas, ya que los niños a esa edad, a los 5 meses o antes, ya empiezan a ver sus manos, a sentir cosas con las palmas. Todo eso para ellos es algo nuevo. Entonces empiezan a hablar, empiezan a sentir cosas, todo eso es algo nuevo para ellos. Es una nueva experiencia en el transcurso de sus años. ¿Ya? ¿Y esto cómo se relaciona con los aspectos del lenguaje? Es lo que se relacionan, que al niño al aprender a como mover, balbuceo, tiene la función de oír, de escuchar, de hablar, que él está emitiendo los sonidos que él encuentra en su entorno. Quiere decir que ir hacia el entorno para escuchar eso, él empieza como a decir lo que él escucha, que él está prestando atención a lo que dicen para poder comunicarse. Ya, y a la vez, esto como dice usted, que tiene estas funciones, ¿cierto? Que de los aspectos del lenguaje, ustedes pusieron acá que puede oír, discriminar sonido, emitir sonido, articular los sonidos. Entonces después vienen las áreas de desarrollo del lenguaje, como ponen ustedes, que está lo receptivo, lo expresivo y lo articulatorio. ¿Tiene alguna relación eso, niñas? Génesis, Nayeli. Por ejemplo, el lenguaje expresivo se relaciona más con los niños más pequeños, como hasta un año, casi un año y medio, porque ahí el niño aprende como los movimientos y a escuchar a través de gestos, porque el niño, como no puede hablar, trata de comunicarse diferente con llanto, balbuceo, gestos. Uno le habla y él empieza a seguir con la mirada a que le está hablando. El articulado ya sería para un niño más grande, como de 3 años hasta 6 años, que él empieza a hablar correctamente, a crear oraciones a través de las palabras. ¿Ya? Y el lenguaje receptivo sería más grande, más como de los 5 o 6 años más adelante, ya que el niño empieza a comprender lo que está hablando y sabe el significado de cada palabra. Ya, súper buena respuesta. Y chiquillas, miren, ¿qué nos falta informar acá? ¿Cómo creen ustedes que estas alteraciones en el trastorno del lenguaje pueden incidir en el aprendizaje de la lectoescritura a nivel inicial? La misma pregunta que le hice al grupo anterior. Primero hay una etapa inicial donde el niño empieza a hablar, ¿verdad? Que ahí empieza todo de la lectoescritura, porque más adelante empieza a leer, a escribir normalmente, y el niño se le puede dar desde los 3, 4 años, cuando ya empieza a estudiar desde kinder, más adelante, ahí él empieza a ver si hay un trastorno que él pueda tener, como expresar. Pero Nayeli, pensemos de que está diagnosticado un trastorno. Efectivamente, el niño tiene un trastorno del lenguaje, fonético, fonológico, donde no logra discriminar algunos sonidos, no emite otros sonidos, omite ciertos sonidos. ¿De qué forma eso puede
perjudicar el aprendizaje inicial de la lectoescritura? Puede perjudicar porque el niño va a ir un poco más lento para que él pueda aprender de otra manera, como crear un tipo de recurso o una enseñanza diferente para que él pueda aprender lo mismo que sus compañeros a nivel distinto, nivel un poco más lento, Ya, más que sus compañeros. de acuerdo a Ya su eso pregunta. tendría que haberlo un rol técnico y los especialistas que lo pudieran ayudar para poder aconsejar a los demás alumnos. Él va a ir un poco más lento, o a los demás profesores para que él lo enseñe distinto. Ya, que hay acompañamiento especializado entonces. Sí. Sí, ya. Muchas gracias. ¿Quién está compartiendo? La Katy. Gracias, Ya, profe. Katy. Gracias a ustedes. ¿Pueden dejar de compartir, Katy, por favor? Ya. Ya, chicas, me imagino que las demás compañeras nos van a presentar. Le agradezco la presentación, como siempre, se han destacado por su buen trabajo. Niñas, les voy a pedir, por favor, que le informen a las demás compañeras que tienen que enviar el video y el mapa conceptual. Ustedes también me tienen que hacer llegar el mapa conceptual, ¿ya? Pero las personas que no mandaron, porque yo les había escrito que tenían que mandar las que no presentaban el video antes de la clase. Les mandé mensajes, ¿cierto? Porque hubo quienes me la enviaron. Entonces, las personas que no enviaron el video antes de la clase, lo pueden enviar, pero parte la nota de un 6. ¿Ok? No van a poder optar a la nota máxima para que ustedes les mencionen. Y lo tienen que enviar hoy día. A medida que se vaya trazando, baja un punto más la nota. Si me lo envían mañana, parte de un 5. Y así. Andrea. No le escucho. Ahora sí, dígame. ¿La nota es individual o es grupal? Porque Es grupal, Andrea, la nota. Es grupal. El video. O sea, si usted no estaba en el video, participó ahora y se complementa con la información que entregaron sus compañeras. Ah, ya, profesora. ¿Ya? Ya. ¿Estamos, niñas? Muchas gracias. Les pido, por favor, que les mencionen a las niñas las indicaciones que di ahora, o si no, que terminen, que vean la última parte de la clase, para que estén enteradas de cómo se va a evaluar a quienes no presentaron. Los grupos que presentaron hoy día, los estudiantes que presentaron hoy día, tienen posibilidad de alcanzar la nota máxima, y a medida que pasen los días y si no han entregado el trabajo, se va disminuyendo la nota. ¿Ok? Gracias, niñas. Buen trabajo. Nos vemos el martes. Cuídense mucho. Profe. Gracias, profe, que esté bien. Ustedes también.